cuando el milagro depende de tus hombros. Y abra la Biblia en Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de todos los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y se le reconocían que él que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. En este día, el escenario de esta narrativa tiene un lugar en el templo del primer siglo en Jerusalén. Y aunque no lo conocemos la ubicación exacta, dice que es la puerta ¿de qué? De La Hermosa. Probablemente La Hermosa era una de las entradas principales del templo de Jerusalén. Esa puerta no solo servía como una entrada espiritual a la casa de Dios, sino que también era una maravilla monumental en sí misma. ¿Por qué? Porque su grandeza no tenía comparación con ninguna otra puerta de Jerusalén. Algunos han especulado que esa puerta también era conocida como la puerta corinta. En referencia, ¿por qué a la puerta corinta? Porque era la referencia al costoso material con el que estaba construida, era bronce de Corinto. Resulta que un historiador llamado Josefo, ustedes lo han escuchado a Josefo, ¿o no? Sí. Josefo, el historiador, ofrece muchos detalles interesantes sobre esa puerta y nos dice que sobresalía tanto en su artesanía como en su valor, superando, hermano, grandemente a todas las demás puertas. En otras palabras, esa puerta no era simplemente una puerta, sino una declaración de grandeza. Con una altura impresionante de 50 codos, se alzaba sobre las demás puertas, resplandeciendo bajo la luz del sol, revestida de gruesas placas de oro y de plata. Su esplendor era visible desde todos los rincones de la ciudad. La puerta era tan grande, hermanos, tan pesada, que se necesitaban, escúcheme bien, 20 hombres para poder abrirla y para poder cerrarla. ¿Se imagina una puerta de esas? Su peso por sí solo simbolizaba la gran importancia de ese espacio sagrado. Acercarse a ella era acercarse a algo mucho más allá de lo ordinario. Era un umbral que marcaba la transición de lo mundano a lo divino, donde la tierra se encontraba con el cielo, donde se ofrecían oraciones y sacrificios e innumerables almas buscaban la misericordia de Dios. Sin embargo, hermano, yo he oído predicar de esto, han hablado del cojo, han hablado de Dios, pero hoy voy a hablar de alguien muy especial. No debemos perder la vista de la ironía que nos ofrece esta historia, porque a pesar de todo su esplendor,
resplandor dorado entre las oraciones, las ofrendas de los piadosos. Habían quienes se sentaban a sus pies sin tener nada. Dice que los ciegos, los cojos, los lisiados, los mudos, los pobres, los mendigos, se congregaban a la puerta de la hermosa, consciente de que los fariseos, impulsados por el deber religioso, pasaran por allí con la esperanza de recibir una limosna. Lucas nos dice acerca de esta historia que era la hora, ¿qué? Novena. Es decir, ¿qué horas eran? ¿Ah? Las 3 de la tarde. Era el momento de la oración vespertina. Es decir, los judíos, ¿cuántas veces oraban? 3 veces al día. ¿Y oraban dónde? En el templo. A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y los mendigos sabían que los religiosos iban a venir a esas horas. No solo a orar, pero también iban a dar. Y no solo iban a dar por compasión, sino que a menudo para ser vistos por los hombres. De eso les había hablado Jesucristo a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 2, cuando pues des limosna, ¿qué? No hagáis. Vamos a leerlo, vea, 6:2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y bueno, estos mendigos se posicionaban en la puerta con la esperanza de recolectar la mayor cantidad de limosnas. Y en muchos lugares, hermano, hay personas que llegan todos los días a las plazas de mercado, todos los días están en los lugares de los turistas, en medio de los que pasan por el lado y gritan, una ayudita, una limosna, mientras la gente pasa y deja caer las monedas en el platico. La escena resulta muy familiar, hermanos y amigos, porque sinceramente uno siente como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta la puerta de la hermosa en Jerusalén, porque podríamos dedicar todo un sermón a cualquiera de los siguientes personajes de esta historia. Cada uno de ellos nos enseñaría una lección. Por ejemplo, este sermón pudiera estar dedicado a Jesucristo, el que hoy estoy predicando, porque es el centro de los milagros, ¿cierto? De cada mensaje, de cada momento en las escrituras de esta historia, su nombre es la fuente de sanidad. No fue ni Pedro, no fue ni Juan, sino la autoridad del nombre de Jesús de Nazaret, que la Biblia nos habla y nos dice que fue sanado. Su poder es evidente, su gloria es revelada. Pero escúcheme bien, sin embargo, hoy no voy a predicar mi énfasis en ese. Pudiéramos hablar de Pedro y de Juan, porque fueron ejemplos de líderes sensibles al poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque fueron sensibles a la necesidad del paralítico. Fácilmente pudieran haber entrado como de costumbre al templo, pero ellos no entraron así. Discernieron en su espíritu que el Señor quería hacer un milagro. Pero en esta historia yo no voy a hablar de ellos. No solo vieron al cojo, sino que discernieron su verdadera necesidad, actuaron en fe, autoridad. Sin embargo, ellos no tampoco son el énfasis de mi sermón. Les pudiera hablar del cojo, símbolo de humanidad sin Cristo. Símbolo de una humanidad sin esperanza, dependiente y excluido. Su encuentro con Pedro y Juan transformó su vida, lo convirtió en un testigo vivo del poder de Dios. Sin embargo, tampoco el cojo es el énfasis de mi mensaje. ¿Quién será? No es Pedro, no es Juan, no es el cojo y no es Jesús. Aunque el énfasis siempre será Cristo, estoy hablando es de quién voy a hablar. Son importantes todos. Pero, como quizás los pasados por alto en esta historia,
¿quiénes son ustedes?, se preguntan. Y son los que llevaron al cojo. La Biblia no habla de ellos. El texto no menciona sus nombres. O el cojo cómo llegó ahí. No fue ni Pedro, no fue ni Juan, no fue ni Jesús. Nadie, no hay nombres allí, pero sabemos que él era llevado a la puerta de la hermosa, porque el texto lo dice, que era llevado a la puerta de la hermosa. Todos los días lo llevaban en sus hombros, asegurándose de que tuviera una oportunidad de recibir limosna. Esto lo hacían, no era una obligación religiosa, era un simple acto de amor. Ellos no recibían el reconocimiento, ellos no recibían recompensa. Su labor probablemente pasaba desapercibida para la mayoría de las personas, pero sin ellos el hombre cojo no habría estado en ese lugar en el momento adecuado para encontrarse con Pedro y con Juan. La fidelidad de esos portadores de un cojo, la fidelidad en lo cotidiano preparó el camino para la fidelidad de Dios en lo milagroso. Gloria a Dios. Ellos nos recuerdan que Dios a menudo obra a través de personajes invisibles, personas poco celebradas, personas de poco renombre, cuyo nombre nunca sale en los flyers de publicidad, nombres que no salen en los eventos, en los póster. No saque el pastor tal, que el predicador tal, nada. Los nombres de ellos no salen en los afiches, pero todos los días se despertan temprano en la mañana a cargarse un cojo y llevarlo al templo. Lo llevaban a la puerta. Figuras silenciosas, figuras anónimas, cargaban al cojo sobre sus hombros y lo llevaban allá cada día, mientras que quienes daban limosnas cumplían con el deber religioso. Los portadores de aquellos que no pueden caminar no estaban obligados por la ley a portarlos, no eran elogiados por su labor, no eran despreciados, ellos ayudaban. Hermano, mire, lo podían hacer, no era que lo podían hacer, no era que lo tenían que hacer, pero sin embargo fielmente todos los días se despertaban sin reconocimiento, sin que nadie supiera sus nombres, a llevar el coco a la puerta de la hermosa. Eran personas que por amor, por compasión o simplemente un sentido, hermano, escúcheme bien, de deber, tomaban el tiempo para llevar a un familiar, para llevar a un amigo, a un vecino hasta la puerta. Ni siquiera han reconocido, no tenían recompensa, y eso que tenían sus propias vidas que atender, tenían trabajos, tenían familias, tenían cargas día tras día, responsabilidades, pero ellos decían, tengo que llevarlo, aunque tenga muchas cosas que hacer. Ellos necesitan de Dios. La Biblia, escúcheme bien, frecuentemente usa la enfermedad como una metáfora para describir el pecado. El pecado es como una enfermedad, ¿sabía? Que infecta para cada parte de nuestro ser. Isaías lo describe de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué? Cargó un portador. Estábamos inválidos, no podíamos caminar, pero Él nos cargó y nos llevó. ¿Y sabe cómo nos cargó? Usando a ese hombre, a esa mujer que te vio en pecado, que te vio en una situación difícil y te cogió y te trajo a la iglesia. El pecado incapacita. El pecado rompe. Nos deja incapaces de estar firmes ante Dios.
Pero también Isaías concluye un pasaje, Isaías 53, él dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y lo termina diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados, no salvados, sino curados, curados, curados. ¿Sabe por qué? Claro que este versículo nos habla y se puede aplicar a la sanidad física, pero este verso está hablando principalmente sobre la sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque todo el que está lleno de pecado es un enfermo, es un cojo, es un paralítico que necesita la cruz del Calvario para sanar la enfermedad. Su enfermedad no es un cáncer físico. La enfermedad que azota a este mundo no es el SIDA, no es la hepatitis, no es la diabetes. La enfermedad que paraliza este mundo es el pecado. El pecado ha paralizado a este mundo. Dice que este hombre era cojo desde el vientre de su madre. Nunca supo qué era caminar. Nunca supo lo que era correr. No supo qué era estar de pie. Su condición no era algo que él desarrolló, sino algo con lo que nació. Y esta es la realidad espiritual de toda la humanidad. David dijo, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que el pecado no es algo que hacemos, pero es una condición con la que nacemos, como este hombre cojo a la puerta de la hermosa. Desde el momento en que llegamos a este mundo estamos espiritualmente incapacitados. Incapaces de caminar como Dios quiere que caminemos. Incapaces como el hombre físicamente es incapaz de caminar desde su nacimiento. Todos nacemos cojos de nacimiento. Nadie tuvo que enseñarnos a pecar, ¿o sí? Venga, le enseño a pecar. Eso como que nació, ¿cierto? Esto no como que nos salió naturalmente. Mentir. Es nuestra naturaleza engañar. Es nuestra naturaleza rebelarnos contra Dios. El pecado no solamente es un mal comportamiento, pero es una enfermedad paralizante del alma heredada desde Adán. Todos, figurativamente hablando, nacemos cojos, paralíticos. No, hermano, es imposible para nosotros llegar a Dios de nuestra cuenta. Eso es el pecado. Hoy en día vemos cojos por todas partes. No se puede salir a la calle sin encontrarse con cojos. Están en las esquinas, caminan por los supermercados, entran, salen de nuestros lugares de trabajo y pareciera que con el paso de los años los cojos se han vuelto aún más cojos, más rotos, más perdidos, más desesperados, más enfermos. Y en esta hora yo sé que algunas iglesias anhelan salvar a muchos educados, pueden salvar a los ricos. Ay, oran para que el rico y los doctores lleguen, para que lleguen los arquitectos a la iglesia, para que lleguen los pulidos a la iglesia. Pero Dios a menudo no escoge el que anda derecho, sino que Él dice, vayan y busquen a los cojos, a los quebrantados, los que no pueden caminar. Esos que parecen que llegan creyéndose la última banana de la chuspa, la última Coca-Cola en el desierto, la última playa en Cancún. El Señor dice que los mira de lejos. O sea, que usted aquí no llegue siendo, no es que no, nada. Él anda buscando los que no tienen fuerza en las piernas. Él anda buscando los que no son capaces de venir a un culto porque no tienen fuerzas de venir.
Los que no pueden llegar por su propia cuenta. Está bien, ven. Diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Ven conmigo, aleluya. Sabe que mucho es que la Biblia me dice que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. El Señor anda buscando a cojos. Hay muchos que están frustrados con el tipo de personas que llegan a nuestras iglesias. Yo sé, hermano, porque yo también he sido uno de esos pastores que muchas veces, a veces se frustra. Hubo un tiempo donde le lloré al Señor y le dije, Señor, escúcheme bien, porque hubo una congregación donde nadie llegaba, hermano. Yo me preparaba un sermón, hermano, en la dominical desde el lunes. Me preparaba el sermón y yo me alistaba en la mañana. Era en Mongua, Boyacá. Y como hacía tanto frío, me ponía el traje y por debajo, ¿conocen esas pijamas lanudas que parecen como de peluche? Yo me ponía esa pijama debajo y encima me ponía el traje. Y bueno, yo contento, esperando que llegaran los amigos y los hermanos, y a veces no llegaba nadie. Y entonces yo llegué en ese desespero y le dije, Señor, pero mira la iglesia de tal, la iglesia de tal, la iglesia de allá. Mira esos doctores, esos negociantes, que esos empresarios, que esto, que lo otro. Y nosotros aquí, yo no estoy bautizando a nadie. Y yo le decía, porque hacía unos días había bautizado a algunos, como 3. Y yo le decía, Señor, ¿y entonces yo a quién? ¿A quién estoy bautizando? ¿A quién tengo yo? Y entonces sentí decirle, Señor, yo estoy bautizando entonces. Allá bautizan los ricos, allá bautizan los que tienen renombre, allá bautizan los personajes. Y yo adictos, pobres, borrachos, abusadores, mentirosos, drogadictos, en el cartel ahí, gloria al nombre del Señor. Y él me decía, sí, esos son los que están llegando a la iglesia. Cojos son los que tienen que llegar allá, los frustrados, porque dicen, Señor, los adultos llegan, los indigentes son los que están llegando, los quebrantados, el pandillero, el borracho, el drogadicto. Pero tengo noticias para alguien esta mañana. Si la iglesia está llena de cojos, estamos en buena compañía. Porque Jesús no escogió a los elitistas. Y yo quiero decirle, algunos dicen, no, esa iglesia hay una cantidad de errores. Si llegamos cojos. Y yo no he visto el primer milagro de parte de Dios que levante a un paralítico y ande normal. Algo le queda. Jacob tuvo un encuentro con Dios y andaba cojo. Esos son los que llegan. Porque Jesús no escogió elitistas. Jesús no escogió populares. Se fue y buscó pescadores que no sabían leer, que no sabían ni firmar. Se fue y buscó a los cobradores de impuestos. Y les digo, vengan, sígame. Pero es que, Señor, yo no conozco el alfabeto. Es que yo no sé hablar. Ven y sígame. Contigo voy a trastornar el mundo entero. Y te tengo noticias en esta mañana. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén no tienen el nombre ni de Platón, no tienen el nombre de grandes filósofos. Tienen los nombres de pescadores sin letras y del vulgo cogos. Vea, hermano, yo doy gracias a Dios por los que Dios ha transformado. Que ya está aquí aplaudiendo y alabando a Dios. Qué poderoso, qué bonito es verlos con corbata. Hermano Fernando, qué bonito verte con corbata. Hermano Wilmar, qué lindo verte con corbata. Hermana Dora, qué bueno verle con ese vestido. Oh, qué bonito. Algunos con su perfume, con su colonia. Oh, hermano, con la esposa. Gloria al nombre del Señor. Familias unidas aquí. Eres diezmador, eres alabador del Señor. Dios ha hecho grandes cosas. El adicto lo ha liberado. La familia rota se restauró. La persona sin hogar, Él le dio un hogar y un propósito. Pero aquí estoy para predicarles algo.
Oh, santo Dios. No se enamore del producto terminado sin recordarle del proceso por el cual Dios te trajo para tenerte aquí en este lugar. Tú no llegaste con corbata, tú no llegaste con colonia, tú no llegaste con esposa, tú llegaste roto. Aleluya. Nadie quería saber de ti. Gloria al nombre del Señor. Cada santo pulido fue una vez un cojo traído a los pies de Jesús. Parece que hay pocos que lo recordaron con un testimonio en esta hora. Parece que solo 2 o 3 llegaron cojos a la iglesia. Tú nunca te hubieras imaginado que estuvieras en esta hora aquí con un negocio, con un trabajo, con una familia, con un futuro, con una esperanza. Aquellos evangelistas, quizás estamos aquí en el templo. Y usted quizás está mirando ahora mismo, tengo una palabra para usted. Hermanos, Iglesia Cuarta de Yarumal, no envidiemos iglesias llenas de santos maduros que tienen una vida en orden. ¿Me permite volver a repetirlo? No envidie iglesias llenas de santos maduros que tienen sus vidas en orden, que ya saben cómo vestirse, que ya saben cómo diezmar, que tienen una banda de música de por lo menos 10 miembros, con una líder de alabanza que parece Cristina Aguilera. Damos gracias a Dios por ellos. Y oro para que sigan prosperando en esas iglesias. Pero en cuanto a mí, Dios no me llamó a grandes multitudes. Dios no me llamó a grandes urbes. Dios no me llamó a esos lugares. Dios me llamó a lugares de necesidad. Gloria a Dios. Dios me llamó donde había necesidad. En cuanto a mí, Dios me llamó a lidiar. Escúcheme, no a lidiar con santos pulidos. Yo fui comisionado a cargar los cojos y traerlos. Aplauda al Señor esta mañana, déle ese aplauso al Señor esta mañana. Y qué bonito cómo nació este mensaje. Los hermanos aquí saben que yo no tengo problema de prender mi carro e ir a recogerlos, de ir a llevarlos. Recuerdo la primera hora, y mi esposa lo sabe, cuando el Señor nos regaló un Sprint, un Chevrolet Sprint, modelo 95, que muchas veces se tenía que bajar, yo quitarme la corbata al saco y ella quitarme los tacones para empujarlo. Pero madrugábamos 7 de la mañana, 6 de la mañana, y prendía el Sprintcito, y me iba a buscar los amigos de otras veredas para traerlos al culto. Y volvía y me los llevaba terminado el culto. Porque es que a mí Dios no me llamó a otra cosa, sino a ir a buscarlos y cargarlos y traerlos. Llevarlos a la puerta. No desprecies a los que aún no lucen o actúan o piensan bien. Algunas veces llegan a la iglesia con el olor a licor. A veces llegan aquí y con el olor a marihuana, a licor, todavía tienen las cicatrices, aleluya, del abuso doméstico. Y yo sé que todavía no son esos hombres que aportan, que diezman. Yo sé que todavía muchos de ellos no saben alabar a Dios. Yo sé que todavía no tienen consistencia en la asistencia al culto. Algunos se han bautizado y llevan días sin asistir a un culto. Pero mírenlo, pero Dios no me llamó a transformar corazones. Él me llamó a traer los cojos a la puerta. Es que yo fui, hermano, comisionado para el drogadicto, para la prostituta, para el pandillero. Pueden tener defectos, los tienen, pero son candidatos perfectos para el poder transformador de Jesús. ¿Cuál es la evidencia que tengo? ¿Cuál es mi evidencia? Que si yo pasara en este micrófono en esta hora, a todos a este lugar,
uno a uno. El hermano, la hermana, el hermano, el hermano, la hermana. Ellos van a decir, yo no siempre olí así. Yo no siempre vestía así. Yo no siempre hablaba así. Yo no siempre alababa así. Yo no siempre cantaba así. Yo recuerdo que llegué cojo y me senté en la parte de atrás. Y llegué a la iglesia cojo y despreciado. Nadie me quería, deprimido, pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iba a salir de la casa y le dije, Señor, yo ya había anunciado nuevamente, lo reitero, otro mensaje, ¿y cómo me vas a permitir cambiarlo? Cogí las llaves del carro, me monté, lo prendí y me dio por levantarlo para mirar el refrigerante cómo estaba. Y cuando di la sorpresa que estaba vacío, cuando me arrodillé a mirar por debajo, todo el refrigerante estaba en el piso. Y yo dije, y ahora, la hora que es para irme para la congregación a predicar. Y el Señor me recordó, antes no tenías carro, antes andabas a pie cantidades de cuadra, desde el cima arriba del pueblo. Y como estabas cojo, ibas contento a la escuela dominical. Eres quien te rescaté, te redimí, pero no olvides que antes eras un cojo, que alguien te tenía que llevar. Ahora nadie me tiene que llevar, ahora soy yo el que voy a ir a buscar a alguien y traerlo conmigo, pase lo que pase. Recuerdo cuando alguien en la iglesia estábamos en culto. Ya me ha pasado varias veces, hermanos. Los sugieres. En una iglesia me dijo, pastor, usted debería hacer un anuncio. Y me dijo, ¿cuál es, hermana? Yo lo voy a anunciar, claro que sí. Resulta que había un borracho que llegaba siempre a la iglesia. Y se sentaba en la mitad, y no les voy a mentir, se sentaba y al lado ponía la media de aguardiente y de whisky de ron. Y cantábamos. Amén. Y la ponía otra vez. Y todos los domingos venía. Y me dijo la hermana, pastor, anuncie y diga que tengan respeto en la iglesia. Porque se sienta y sigue tomando. Estos días llegó uno con olor a marihuana, pastor, en la iglesia. Y uno como que a veces se trata como de enojar y decir, pero ¿por qué no respetan la iglesia? Y uno como que se atreve a decir, bueno, Señor, ¿y por qué no traes un par de gente decente a la iglesia que sepa hablar? Y yo una vez hasta le dije, Señor, te es muy difícil traer un par de personas así para que nos ayuden. Hermano, les estoy abriendo mi corazón. Porque uno a veces habla así con Dios. Y estos días que he estado orando por las directivas, estaba mirando, Señor, pero es que Julano, Perano, pero es que tiene este defecto, pero es que aquello. Señor, trae a alguien, por favor, danos estas personas. ¿Por qué siempre tienes que traer las personas que son así? ¿Por qué uno a veces le dice, Señor, por qué los abusadores? ¿Por qué los drogaditos? ¿Por qué? Pero el Señor en esa oración me recordó muy dulcemente cómo Él lo sabe hacer. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Es que una iglesia sin cojos, hermano Wilmar,
Es como un gimnasio sin personas obesas. Imagínate tú llegar a un gimnasio. No, usted no puede venir a mi gimnasio porque usted tiene sobrepeso. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? ¿Y cómo que llegaste tú hace 3 años atrás al gimnasio? Le pregunta al que llegó al gimnasio. Usted no siempre lució así, amiguito. Usted no siempre olió así, amiguito. Usted no siempre alabó así. Una iglesia llamada por Jesucristo tendrá cojos en el santuario. Y la gente que se crea perfecta aquí perdió el año. Es que para eso es que existe la iglesia. No estamos aquí para atender a los perfectos. No estamos aquí para atender a esa gente que ya se cree perfecta. Aquí estamos para traer a los quebrantados, a los heridos, a los enfermos, al único que huele a quizá a marihuana. No solo era un hedor, era una señal de avivamiento. ¡Oh, qué bueno saber que nuestra iglesia es centro de rehabilitación! Pero antes de eso, hubo alguien que lo tuvo que haber traído a la iglesia. ¿A quién estamos trayendo? Y yo no estoy en desacuerdo con la gente pulida y de modales, qué bendición también, porque para ellos es el evangelio también, porque Dios no hace exclusión de personas. Pero amada iglesia, el Espíritu Santo está levantando en este tiempo una nueva generación que están dependiendo de tus hombros para ver el milagro. Hombres y mujeres que digan: estoy cansado, tengo mucho que hacer, pero vienen siendo las 6 de la tarde, hay que ir a la Refán. Ellos necesitan. Pero hermano, hay tanto que hacer, no importa. Y mis hombros todavía están prestos para que ellos sean parte de un milagro. Hombres y mujeres que ya no se conforman con ver a los cojos en la puerta, sino que estén dispuestos a hacer lo que sea, hermano, para llevarlos a los pies de Jesús. Recuerden esa historia en Marcos capítulo 2, cuando 4 hombres cargaron a un paralítico hasta donde estaba el maestro. Ellos llegaron a la casa, pero la multitud era tanta que no podían entrar. Otros se habían rendido. Ay, no, Julano ya no va a entrar. ¿Para qué le siguen insistiendo? No, ya no le sigan insistiendo. Pero ellos pudieran haber dicho: ya hicimos mucho. Pero esos hombres prestaron sus hombros. Ellos sabían que no solo estaban cargando un cuerpo, estaban cargando una esperanza. Y cuando vieron la puerta cerrada, buscaron un techo abierto. Cuando el camino natural estaba bloqueado, abrieron un camino sobrenatural. Oh, si la iglesia de hoy tuviera el mismo espíritu de esos 4, que cuando vieran a un joven perdido no se rindiera, que cuando vieran un hogar destruido no diga: ya, eso no hay caso, que cuando vea un pecador endurecido no lo suelte, sino que diga: si la puerta está cerrada, abrimos el techo, pero que lo llevamos, lo llevamos. ¿Para qué vas a seguir insistiéndole a ese joven? ¿Para qué vas a seguir insistiéndole a ella? Déjela ya, eso no hay caso. No, vamos. Porque hay milagros que no solamente ocurren hasta que alguien se atreve a llevar a alguien, a subirlo a un techo. Hasta que alguien está dispuesto a cansarse, a ensuciarse, a romper estructura con tal de que un alma llegue.
Esos hombres que llevaron al paralítico de la Hermosa no tenían nombre. No eran líderes de Dorcas. No eran líderes de evangelismo. No predicaban en púlpitos. Se viene el año 2026, se aproxima. Pero yo quisiera pedirle a Dios esta mañana que si no son nombrados, hermano Bernardo, que al menos tengan la necesidad de traer a alguien. Esos hombres no tenían púlpitos, no tenían nombre, ni siquiera su nombre aparece en este libro sagrado, pero tenían algo que muchos han perdido: un corazón sensible y una fe inquebrantable. Jesús los miró, no al enfermo, sino a ellos. Porque la Biblia dice, escúchame bien, la Biblia dice que cuando Jesús miró al techo, Él no miró al enfermo. La Biblia dice, cuando miró la fe de ellos. Me imagino esa mirada de Jesús a esos cuatro. Una mirada de complacencia. Una mirada de ellos. Lo están haciendo muy bien. Viendo la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe del que los llevó, la fe del que movió el cielo, la fe del que los cargaba. Iglesia, hoy hay gente que no tiene fuerzas para creer. Usted dirá, pastor, ¿pero por qué? Eso es imposible que en la iglesia pase. Pero les voy a decir, aquí adentro todavía hay gente que no tiene fe ni para creer. Escúchenme bien en esta preciosa mañana. La fe puede abrir camino. ¿Cuántos milagros no ha soltado Dios todavía? Porque falta hombres que no se rinden. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Y qué tal si alguien le dice, Señor, si hay un cojo, yo lo cargaré, aunque pese? Si hay un paralítico espiritual, yo lo cargaré. No lo voy a destruir, no lo voy a dejar ahí. Porque mientras otros se quejan, los portadores entienden que ese peso es el ministerio. No estás cargando un problema, estás cargando con propósitos. Cuánto avivamiento veríamos, hermanos, si en cada iglesia se levantaran portadores de este tipo de fe, que no se rinden, que insisten. Hoy Dios está llamando, sí, a ti que pensabas que tu labor no tenía valor, para decirte, tú eres uno de los portadores. El milagro ocurre cuando depende de tus hombros. No necesitas púlpito, no necesitas micrófono, no necesitas posición, solo necesitas amor por las almas y disposición para cargar. Antes de orar, quiero terminar con algo. Día viernes, Placita de Sea, Medellín. Nos montamos a un taxi y empezamos un diálogo con un señor. Empezamos a hablar sobre los drogadictos que estaban alrededor. Y me dijo, ¿usted es pastor? Yo sí. Y le voy a contar una historia. Esa muchacha que viene allí, creo que es esa. Yo me la encontré, era una contadora, tenía casas, tenía carros, tenía posición, tenía familia. Y yo le pregunté, ¿por qué estás aquí? Y ella dijo, por una mala decisión. Y él le dijo, si quieres te puedo ayudar, te voy a pagar un centro de rehabilitación. Y ella dijo, mire, le voy a contar. Me invitaron a una fiesta unas amigas y yo no podía dormir y empezaron y me dieron un poquito de marihuana. Eso no me quitó nada el sueño. Me dieron un poquito de perico, no me quitó el sueño. Probé el tusi y tampoco.
Seguí adelante y después al ver que nada de eso me favorecía, me inyecté heroína en las venas. Tampoco me sirvió. Y fue ahí donde probé el bazuco. Cuando el bazuco lo probé, fue ahí donde pude entender que el sueño me lo quitaba. Pero eso empezó a retroceder y a retroceder mi vida. Empezó a demacrarme. Empecé a vender mis propiedades. Y ya no tengo nada. Todo me lo fumé, ya no tengo nada. Y ahora soy capaz de dar mi cuerpo por 5,000 pesos con tal de ir a fumar bazuco. Pero lo más lindo fue que un hombre que no tiene a Dios, que no fue bautizado y que no ha tenido un encuentro personal con Cristo en una iglesia, le dijo: estoy dispuesto a ayudarte. Eso me dejó a mí una lección. Yo dije: ¿qué estoy haciendo yo para traer un paralítico a Dios? Vamos a orar. Y si hay alguien que quiera venir a este altar y decirle: hoy me comprometo a cargar un cojo, sigue creyendo, porque un día vas a mirar atrás y verás a esos cojos que cargaste entrando al templo, saltando. Podremos decir: valió la pena. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, hazme un portador que no se rinde. Dame hombros para cargar, rodillas para orar. Dame lágrimas por los perdidos. Dígale: Señor, hazme parte del avivamiento en la cuarta de Yarumal, que levanta cocos, que abre techos, que rompe estructura para traer los caídos a tus pies. El avivamiento que viene no será de templos llenos, sino de hombres y mujeres cargando almas. El fuego no descenderá donde hay fama, sino donde hay compasión. Cuando el cielo vea el pueblo que ama como esos 4 hombres, Jesús volverá a mirar la fe de ellos y los milagros volverán a ocurrir en este lugar. Aleluya. Hoy que el Espíritu Santo te dice: vuelve a cargar, vuelve a amar, vuelve a creer, porque los cojos se van a levantar. Cuando ese día llegue, cuando los veas entrar al templo danzando con sus manos levantadas, el Señor te susurrará al corazón: ese era tu cojo y tú lo cargaste y ahora camina por mi poder. Amigos, visitas, no saben la alegría que a mí me da cuando yo los veo entrar por esas puertas. Porque ahí Dios me susurra y me dice: está valiendo la pena esos miércoles, esos viernes, porque ya están entrando. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Aquí hay gente en este altar que necesita avivar su fe, volver a tener fuerzas para cargar a alguien. No te canses, mi hermano. No te canses de hacer el bien. Oh, hermano mío, sigue cargando. Aquí hay que cargar, no importa el tiempo. Cuando lo veas saltando y alabando a Dios, tú vas a decir: valió la pena, valió la pena, valió la pena. Háblale a aquel que te necesita. No te canses, no te canses. Algunos tienen cargando sus hijos muchos años. No te canses de cargarlo, que algún día los verás en el templo saltando y alabando a Dios. No te canses de cargar a ese cojo. No te canses de cargar a tu esposa, a tu esposo, tus hijos. Cárgalos. Gracias, gracias, gracias. Yo siento que el Espíritu Santo ya está tratando con alguien.
Habla con Dios esta mañana, habla con Dios esta mañana. Señor, por favor, úsame a mí, aunque no esté en la lista de los elegidos para servicio en la iglesia. Oh, aquí estoy, quiero cargar a alguien.